Buenas noches con todos. Los saluda Giovanna Ramírez, gerente general de Rancor International Training. Les damos la bienvenida en nombre de Pacífico Seguros, Protege 365, Metso y Rancor a nuestro webinar SST Viruela del Mono. Lo que debes saber y cómo estar preparados en nuestras empresas. Esta noche la exposición estará a cargo de Enrique Sumaeta Saavedra, médico infectólogo tropicalista, médico auditor con maestría en gestión de los servicios de la salud. Y como moderador nos acompaña Enrique Orihuela, magíster en medicina ocupacional, docente universitario, asesor empresarial con más de 10 años de experiencia en el rubro de la salud ocupacional. Actualmente es gerente médico de la clínica Metso. Con esto, damos inicio a nuestro webinar. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un gusto saludarlos a todos los que han podido conectarse. Me imagino que en el transcurso ya de la hora se irán conectando más personas. El día de hoy estamos con un especialista en enfermedades infecciosas y tropicales, el doctor Enrique Ules Sumaeta, tocayo, experto en todo lo que es este tipo de enfermedades, ¿no? Y ahora nuevamente actualizándonos en este webinar relacionado a la viruela del mono. Últimamente nosotros vamos a ver de que si bien no ha sido no se ha tenido el incremento de casos como se tuvo en la primera fase, sin embargo, ya la experiencia nos indica de que esto puede suceder en cualquier momento. Así es que los casos se pueden desbordar y es muy importante para todos los presentes estar enterados de todo lo relacionado a la viruela del mono. Que esperamos que no sea necesario activar todos los protocolos como sucedió con COVID, y que de todas maneras la conciencia que hemos aprendido en estos últimos 5 años nos sirva para aterrizar las recomendaciones y el concepto técnico que vamos a aprender el día de hoy, y sobre todo aplicarlo desde nuestras casas y nuestros ambientes laborales. Entonces, por consiguiente, le voy a dar el pase al doctor Enrique Sumaeta, especialista en enfermedades tropicales y infecciosas, para que continúe con la exposición. Hola, buenas noches. ¿Me confirman si se escucha bien, si se ve bien la presentación? Todo bien, Enrique. Ok, muchas gracias. Buenas noches a todos. Tal como lo señalaron anteriormente, el día de hoy vamos a conversar un poco sobre este tema que ya probablemente ya lo conocen, pero eh, vamos a recordar algunas definiciones, algunos puntos en particular, toda vez de que existen alertas epidemiológicas y hay bastante información al respecto, mucha de esta información muy confusa, y es importante que nosotros como personal de salud, personal que labora con otras personas, podamos tener los conocimientos adecuados. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, el 14 de agosto, pues la Dirección General de la OMS hace una declaración de una emergencia pública por un brote de viruela del mono, monkeypox, de importancia internacional. Esta declaración de emergencia, pues, no solamente ha salido en diferentes medios eh, televisivos, en diferentes noticias, por toda la experiencia que tenemos con otros tipos de brotes, ¿no? Pero recordemos que esta enfermedad, esta infección no es algo nuevo. Entonces, la OPS ha hecho una alerta epidemiológica inicialmente el 8 de agosto, una segunda el 17 de agosto, donde se hace un resumen de esta información que vamos a ir conversando posteriormente. Entonces, ¿qué es lo que observamos acá? Bueno, vemos en este gráfico de barras, cómo desde el año 2022, como pueden recordar que tuvimos un brote de viruela del mono, hubieron bastantes casos, muchos casos, y de estos casos, el Perú ha tenido una gran casuística de casos en base a la cantidad de población.
Vemos esta de color azul, pues la cantidad de casos a nivel mundial, pero vemos en color, acá color ladrillo, color rojo, la cantidad de casos que hubieron aquí en el Perú. No fueron muy pocos casos, el Perú tuvo muchos casos de viruela del mono, tenemos bastante experiencia y deberíamos no olvidarnos de la clínica o cómo reconocer ese tipo de infección. Pero, ¿por qué vemos este gráfico? Bueno, observamos que todo ocurrió en el año 2022 y progresivamente todavía se han ido reportando casos. Es decir, este brote del año 2022 no ha desaparecido, todavía tenemos casos presentes y estos casos hacen de que tengamos que estar siempre alerta, ¿no? Entonces, vemos que en el año 2022 hubieron casos, todavía hay algunos casos remanentes en pequeñas cantidades hasta este año. Pero, ¿qué es lo que ocurre en otros lados? Pues observamos, hacemos una comparación entre los casos en el año 2022, observamos que en África, en la República Democrática del Congo, más que todo, así como en República Centroafricana, Burundi, donde siempre hubieron casos de viruela símica, ha comenzado a haber una cantidad de casos mucho mayor. Esta cantidad de casos mucho mayor es lo que ha llamado a la alerta mundial y por esa razón es que se han salido estas alertas epidemiológicas sobre esta replicación, que no solamente concierne a la República Democrática del Congo, sino también a otros países vecinos. Entonces, lo que podemos observar aquí en este gráfico, que también netamente es un gráfico de barras, donde observamos la cantidad de casos durante todos estos años, 2022, que tuvimos el brote, pero observamos que aquí en verde está lo que es la región de África y tenemos una gran cantidad de casos mucho más concentrados de lo que normalmente había. ¿Y qué es lo que observamos? Pues observamos en este gráfico que estos casos de viruela símica están concentrados en la República Democrática del Congo, así como República Centroafricana, Uganda y Kenia. Y esta presencia de estos casos no solamente ha estado centrado en estos países, sino que ha comenzado a expandirse. Tanto así que en este reporte de los últimos 7 días, hacia el corte del 25 de agosto, podemos observar que los casos han habido un repunte. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Lo que más llama la atención y lo que se ha señalado es la presencia de diferentes clados, ¿no? ¿Qué son clados? Bueno, son variantes de este virus, que como podemos observar acá, que en la República Democrática del Congo hay presencia de 2 brotes actualmente, presencia del clado 1A y el clado 1B. Presencia del clado 1A en la República Centroafricana y presencia del clado 1B tanto en Uganda, en Kenia, pero presencia del clado 2 en otros países también, países vecinos como Nigeria, también tenemos en Mozambique, Sudán y Egipto. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, en Burundi, en los últimos 5 días al corte, que es el corte que se ha realizado al 16 de agosto, según este reporte, se habían reportado 38 casos. De estos casos, el 39% eran niños menores de 10 años. En República Centroafricana se produjo una muerte. En Côte d'Ivoire lo que se vio es que 26 casos con una muerte y el 25% eran niños menores de 15 años. En la República Democrática del Congo, los casos, los niños representaban el 62%. Y en Gabón, lo que se reportó un caso también el 22 de agosto y entre el 1 y el 6 de agosto en Kenia. Entonces, este corte al 26 de agosto nos muestra que hay bastante presencia de esta infección y como vimos en los gráficos anteriores, hay una replicación mucho mayor. Esta presencia del clado 1B, que no estaba presente inicialmente, es lo que ha llamado la atención por la rápida transmisión que se ha estado presentando en estos países.
¿Qué ocurre con nosotros? Bueno, en la sala situacional de viruela símica de la CDC de acá del país, observamos que hasta el momento, hasta el año 2024, tenemos reportes de casos de viruela símica en pequeñas cantidades en toda la parte de la costa, pero la mayor cantidad se reporta en Lima. Y en este gráfico podemos observar efectivamente la gran cantidad de casos que tuvimos en el brote del 2022 y actualmente hasta el 10 de agosto, a la semana 32 de este año, hubieron 71 casos confirmados, 74% se concentran en Lima. De estos, el 89% era sexo masculino, la mayoría adultos en el 68%, 87% hombres que tienen sexo con hombres y 68% personas que tienen infección por virus de VIH. Pero el análisis filogenético que se realizó a estas muestras demostraron que lo que tenemos circulando en el país se corresponde al clado 2B. El clado 2B que ha estado circulando es el que ha estado presente durante el brote del año 2022. Entonces, el día de hoy, ya en base a este preámbulo y viendo cuál es la realidad que se nos presenta, vamos a revisar un poquito otra vez con respecto a lo que es viruela del mono. Entonces, con respecto a algunas generalidades, eh, viruela del mono, que se llama así porque, bueno, pertenece a una misma familia que la viruela, se conoce actualmente como monkeypox, mpox, mpx, que son las abreviaturas. Es un virus de tipo ADN de la familia Poxviridae y pertenece al género Orthopoxvirus, al cual también pertenecen el virus de la viruela, el virus de la vaccina que se utiliza como vacuna para la viruela. Y estos virus afectan tanto a humanos como a animales. En esta microfotografía electrónica podemos observar a la misma viruela que tiene la viruela del mono, el monkeypox, que tiene esa característica de forma de ladrillo. Entonces, inicialmente estaba hablando sobre diferentes clados, ¿no? Clados o variantes. Entonces, siempre se hablaban de dos variantes, una variante de África Central, que posteriormente fue llamada clado 1, y una variante de África Occidental, que posteriormente se denominó clado 2. La diferencia entre estas dos variantes es que la de África Central, pues, es mucho más virulenta, se asocia con mayor morbilidad y muerte, con una tasa de letalidad hasta un 10 a 11%, y tiene característica que se transmite de persona a persona, pero también hay el hecho de que este clado 1 se asocia también a transmisión de animales hacia personas. Mientras que el clado 2 es menos virulento, su tasa de letalidad es mucho menor. Y es este clado 2 el que en su tipo, bueno, en el clado 2B, el que ha generado el brote del año 2022. Entonces, tenemos lo que respecta al clado 1, que como les mencioné, es mucho más virulento, más transmisible, tiene mayor letalidad. Se ha reportado este clado de forma endémica en República Democrática del Congo y generalmente se asociaba a contacto con animales, era una infección muy rural. Ahora se ha denominado dos clados. Un clado 1A, que era el clado original, que como les mencioné, estaba de transmisión de animal hacia personas, y esta transmisión de animal hacia personas era por diferentes medios, a través de contacto con animales infectados. Pero actualmente hay un análisis de los nuevos contagios y corresponden al clado 1B. Este clado 1B ya hay una transmisión más entre personas, más que animales a personas, de personas hacia personas, a través de diferentes medios, como contacto físico, sexual o no sexual, de acuerdo a las evaluaciones o averiguaciones que se han realizado en las personas diagnosticadas. Con respecto a si es que tiene mayor mortalidad, mayor transmisibilidad que el clado 1A, todavía no se ha llegado a una conclusión
fehaciente o específica, pero de que el hecho de que esta, como vimos en los mapas, este clado ha habido una transmisión mucho mayor y mucho más rápida hacia los países de la Unión Africana, hace pensar eso, ¿no? Que la transmisión es mucho mayor, es mucho más virulenta. Con respecto al clado 2, tenemos el clado 2A y el 2B, como les mencioné, que estuvo presente en el brote multinacional y que ya circulaba desde hace algunos años en Nigeria, desde 2018-2019. Entonces, ¿qué ocurre? Esta infección pues no es algo nuevo. Existe ya desde hace muchos años. En 1958 fue descubierto el virus del monkeypox y aislado de algunos monos Zygomolgus en Dinamarca. Para 1970 se confirmó el primer caso. O sea, esta infección era una infección netamente que se presentaba en animales. Ya en 1970 ya comenzaron a ver en la República del Congo, en la zona del Congo, bueno, casos en humanos. Para 1980 ya se reportaban casos esporádicos en el Congo y algunas eran con un mal diagnóstico con varicela. Entre 1981 y 1986, la OMS generó un proyecto de un monitoreo activo de esta viruela del mono, toda vez de que ya teníamos erradicación de la viruela y como son del mismo género, era de importancia saber si es que podría haber algún rebrote o alguna relación con viruela con respecto a esta enfermedad. Entre 1996 y 97 hubieron algunos brotes de monkeypox con más de 500 pacientes infectados en el Congo. Después de eso, hasta el año 2003, ha sido detectado como en áreas no endémicas ya en América. Esto pasó porque algunos animales, como perritos de la pradera, que provenían de África, habían llegado hacia América y eran portadores de la infección y por lo tanto transmitieron la infección. Ya en el año 2017 hubieron brotes masivos con más de 100 confirmados en Nigeria, ¿no? 2017, 2018, les mencioné ayer el clado 2B, el que se presentaba. Para 2019 hubieron algunos casos esporádicos de monkeypox en Israel, también en Singapur. Y ya recordamos pues que en el año 2022 tuvimos ya el brote multinacional con muchos casos, tal como los vimos en los gráficos anteriormente. Y sigue siendo, para la OMS, no constituía una situación de emergencia hasta el momento, pero ahora nuevamente está dentro de la vigilancia. Entonces, ¿cómo es que se transmite este virus? Como les mencioné, bueno, inicialmente esta infección era una infección que se transmitía entre primates y roedores por contacto directo, pero comenzó a haber una transmisión horizontal hacia el hombre por contacto directo con animales, mordeduras, arañazos o consumo de algunas carnes. Y posteriormente comenzó a haber contagio entre personas. Este contagio se produce a través de un contacto directo, a través de contacto sexual, más que todo por el contacto estrecho que se tiene al momento de tener contacto sexual, más que considerarlo una ITS, es más por el contacto estrecho. También se ha señalado que probablemente podría haber contagio a través de microgotas, pero el hecho de tener lesiones, y estas lesiones generan fomites, hay restos virales que pueden quedar tanto en la ropa de cama, en la ropa propia o en algunos objetos personales. Y esto genera también contacto entre personas. Entonces, ¿qué ocurrió? Inicialmente estaba en primates, primates no humanos, y comenzaron a ver algunos casos en algunos roedores como ardillas, que posteriormente se presentó por contacto
por diferentes motivos, como lo mencioné en el hombre. Se reportaron en algunos animales domésticos también, como en perros. Acá tenemos a los perritos de la pradera que también se asociaron a esta infección en América. Y como les mencioné, la transmisión entre personas puede ser a partir de gotículas respiratorias, ropa contaminada, contacto directo con las lesiones, contacto sexual o incluso podría haber transmisión vertical en el embarazo. Entonces, ¿cuál es el periodo de transmisión de esta infección? Una vez que una persona se infecta de la viruela del mono, comienza a presentar un cuadro prodrómico que puede ser un poco inespecífico, podría comportarse quizás como una gripe, y pueden pasar entre 6 a 16 días, incluso hasta 21 días, desde el contagio, entre 5 a 21 días. Posteriormente, se va a presentar una primera fase de síntomas, que va a haber síntomas muy variables: fiebre, dolor muscular, presencia de ganglios inflamados en los primeros días. Una segunda fase de síntomas en la cual va a comenzar a presentarse diferentes tipos de lesiones. Lesiones como máculas, que evolucionan a pápulas, posteriormente vesículas, pústulas y costras. Más o menos, ¿cuánto tiempo pasa desde que comenzamos a tener las lesiones hasta que se acaban todas las lesiones? En promedio, 21 días. Entonces, ¿y hasta cuándo una persona contagia? Efectivamente, hasta que las últimas lesiones o todas las lesiones se encuentren en fase de costra. Más o menos hasta los 21 días. Entonces, viendo este gráfico, para ubicarnos mejor con respecto a cómo son las lesiones, les mencioné, van a haber máculas, o sea, como unas manchitas que se van a presentar en los primeros 3 días, que comienzan a evolucionar a pápulas, posteriormente vesículas, que van a ser vesículas muy características, vesículas umbilicadas, que podrían hacernos confundir con algunas otras infecciones que vamos a ver más adelante, pero esta vesícula umbilicada con el tiempo se vuelve una pústula, y esta pústula podría evolucionar a una costra, que puede ser una costra simple, una costra necrótica, y esta fase va a depender mucho del estado inmunológico de la persona. Personas con factores de riesgo con respecto a su inmunidad, la evolución en esta fase va a ser una fase muy diferente. Podría haber sobreinfección, podría haber lesiones con mucho compromiso a nivel de piel. Bueno, las mismas imágenes, pero en fotos, ¿no? Que vamos a sacar una vesícula temprana, una pústula pequeña, una pústula umbilicada, una lesión ulcerada, y vemos esta zona oscura, negra, que es por la necrosis que se presenta. Esta es la lesión típica, que es como una especie de cráter. Y posteriormente esto pues va a entrar en fase de costrificación. ¿Dónde se va a localizar? Bueno, en la cara, en el 95%, 70% puede estar en boca, 75% palmas y plantas, 30% en genitales. Va a depender mucho en dónde es que uno ha tenido el mayor contacto, ¿no? Si el contacto ha sido a través de contagio o a través de un contacto sexual, generalmente vamos a tener más lesiones en zona genital o en zona donde ha habido el contacto. Y como les mencioné, la curación se produce entre 2 a 4 semanas, en promedio 21 días. ¿Qué complicaciones pueden haber? Varias. Puede haber sobreinfección de las lesiones. Recordemos que la piel, nosotros estamos con muchas bacterias que viven sobre nuestra piel, y estas bacterias en piel indemne no generan ningún problema, pero sobre piel lesionada sí podría haber sobreinfección. Podría haber cuadros de neumonía, porque puede haber compromiso pulmonar, obstrucción de vía aérea por los abscesos, compromiso neurológico con encefalitis, cuadros de sepsis. Entonces, es un cuadro, cuando se produce la infección en ciertos grupos de personas, las manifestaciones van a ser muy variables. Si estamos con nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico dentro de lo esperable, generalmente las lesiones van a ser lesiones en piel, netamente, pero si es que hay un déficit de respuesta inmune, puede haber otros compromisos, ¿no? Puede haber compromiso a nivel ocular, compromiso oral,
muchas personas debutan con dolor de garganta, puede haber dolor de cabeza, puede haber presencia de linfadenomegalia. Algunos podrían hacer cuadros de miocarditis, pericarditis. Podría haber infección oral y, como les mencioné, en algunos casos podrían haber cuadros de encefalitis, ¿no? La infección en la zona genital también, dependiendo de la localización de la lesión, ¿no? Se ha visto que en zona genital, al menos en varones, sí se genera bastante inflamación con bastante edema de la zona y zonas de necrosis. Entonces, algunas imágenes para poder observar cómo es que se presentan estas imágenes. Vemos aquí algunas pústulas umbilicadas, lesiones a nivel de palmas, de plantas. Vemos acá otra lesión pustulada. Acá una que está en fase ya de cicatrización. Entonces, esta es una foto de un paciente que vi ya en el año 2022. Como pueden observar, vemos acá la lesión típica, que es una lesión umbilicada. Podemos observar como pequeños puntitos, y son lesiones no muy pequeñas, son lesiones de más o menos unos 5 milímetros, entre 2 a 5 milímetros, con bastante inflamación localizada. Nos podemos observar el eritema, el enrojecimiento periférico de estas lesiones. Ya, estas son imágenes también de algunos casos que yo he visto, y pueden observar también cómo son las lesiones, ¿no? No solamente en los dibujitos, sino también es importante que nosotros aprendamos a reconocer. Tenemos acá algunas lesiones vesiculares que posteriormente evolucionan a una pápula umbilicada, que se vuelve una pústula como un centro necrótico, y que posteriormente esto va a entrar en una fase de costrificación para posteriormente poder quedar una cicatriz. Entonces va a quedar una cicatriz que posteriormente ya esto podría ir recuperándose con el tiempo. Pero, ¿qué ocurre en personas con cuadros de inmunosupresión? En personas que sus defensas están muy bajas, personas que tienen VIH en estadio SIDA, ¿no? Aquellos que han abandonado tratamiento, la evolución no es tan favorable. Si hacemos una comparación entre las lesiones anteriores y estas, podemos observar que estas lesiones son mucho más grandes, con mucho mayor inflamación, mucha mayor necrosis. No son lesiones pequeñas. El compromiso es mucho mayor. Y no solamente atacar a zonas de piel, sino lo vamos a encontrar también en zonas de mucosa, como en la lengua. Podemos observar acá algunas úlceras que son muy dolorosas. Y no solamente, así como las encontramos acá en la lengua, pueden estar dentro de la garganta, pueden estar en zona anal. Se han encontrado lesiones ulcerativas como aftas en proctoscopías en personas que también han tenido compromiso en esa región. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? ¿Cuál es la evaluación? Bueno, el diagnóstico netamente es clínico, toda vez de que tenemos que aprender a reconocer las lesiones para poder sospechar de la infección. Y hay que diferenciarla de otras enfermedades que también son exantemáticas, que tienen lesiones a nivel de piel. El diagnóstico definitivo solo se establece a través de pruebas de laboratorio. Yo sospecho de una infección, tengo que pedirle exámenes de laboratorio, que son pruebas moleculares, que me determinan si de verdad estoy frente a un cuadro de viruela símica. ¿Qué ha ocurrido durante todos estos años, desde el año 2022? Probablemente la cantidad de casos que tenemos en el país no es la cantidad de casos que presentan los reportes. Puede ser que exista un subdiagnóstico, toda vez de que muchas de estas infecciones no se tratan adecuadamente. Y recordemos que en personas que no tienen complicaciones, esto va a mejorar más o menos en 3 a 4 semanas. Entonces, podrían recibir múltiples diagnósticos o tratamientos no adecuados, pero al final esto se va a recuperar. Y es un diagnóstico que no se realiza, y por lo tanto no sabemos cuál es nuestra realidad.
con lo poco que tenemos, bueno, según los reportes de la CDC, como mencionaba, tenemos más o menos un promedio hasta el momento de más de 70 pacientes, la mayoría concentrados acá en Lima, pero no sabemos si es que en otros lados se están haciendo los exámenes diagnósticos o si estamos quedando en subdiagnósticos de esta infección. En ese sentido, tenemos algunas definiciones operativas, ¿no? Netamente para lo que es vigilancia. Un caso sospechoso es una persona de cualquier edad que cumple uno de los siguientes criterios, que el médico pues sospeche que se trata de monkeypox. Por esa razón es que les digo que la clínica, la evaluación es muy importante, con presencia de sarpullidos inexplicables, no hay ningún motivo por el cual tenga eso, ¿no? Y erupciones o sarpullidos en zona genital, en zona no genital, en zona oral, o lesiones que producen inflamación anorrectal, pues, como les mencioné, ahí pueden haber cuadros de proctitis con mucho dolor en la zona que no mejora con analgésicos, incluso podría haber sangrado, o podría haber algunos síntomas prodrómicos que podría haber fiebre o no podría haber fiebre necesariamente. Esas lesiones que pueden presentarse se presentan, como les mencioné, como erupciones, sarpullidos, máculas, pápulas, pústulas, en esa evolución. Un caso probable es una persona que presenta un sarpullido inexplicable, ¿no? Incluyendo todas estas zonas, pero que además cumple con un vínculo epidemiológico que tuvo algún contacto con alguien que le ha dicho que tiene monkeypox o pertenece a un grupo de riesgo, como personas que tienen, hombres que tienen sexo con hombres, bisexuales, personas que tienen muchas parejas sexuales, trabajadoras sexuales también, o alguien que ha tenido contacto físico con materiales contaminados, de repente trabajadores de salud que han estado en contacto con alguien que ha tenido viruela del mono. Existe una ficha epidemiológica, una ficha de investigación que está dentro de la norma técnica de vigilancia, que es importante llenar todos los datos al momento de mandar, de mandar las muestras, toda vez que estos datos sirven para establecer nuevos puntos con respecto a factores de riesgo o las características de las lesiones o del brote o de la enfermedad que tengamos. Entonces, si tenemos una persona con un exantema vesicular, esta va a ser atendida en un establecimiento de salud, en su domicilio, en la unidad médica de evaluación, en su centro de labores, por el médico ocupacional, por el médico evaluador. Esto requiere una investigación epidemiológica, asimismo la definición del caso. Si es que este caso cumple con la definición de caso probable o sospechoso, se tiene que mandar una muestra al laboratorio que al final nos confirme el caso, ¿no? Si es que este caso es probable, ¿no? Igual se tiene que hacer seguimiento y se recomienda aislamiento domiciliario por 21 días, más aún si es que tenemos, si se confirma el diagnóstico. Pero si no hay complicaciones, pero si hay complicaciones, tiene que ir a aislamiento hospitalario. Tiene que hospitalizarse porque puede haber complicaciones mucho mayores. Si bien es cierto, el clado 2B, que es el que nosotros hemos tenido, está dentro del clado 2, que es el que tiene una letalidad menor, pero aún así hay presencia de letalidad y puede haber fallecidos. Entonces, la norma técnica de vigilancia pues recomienda algunos tipos de muestra y lo recomendado es hisopado de la lesión, ¿no? Hisopado de la lesión que se tiene que mandar en un tubo o un transporte y lo que se hace es una prueba molecular tipo PCR y esto sale a través de la página del INS donde se revisa el resultado si es que está positivo o no. Ahora, como les mencioné, existen muchas infecciones que pueden cursar con exantemas y es importante establecer un diagnóstico diferencial adecuado entre viruela del mono, monkeypox, varicela, sarampión. Creo que varicela es del mismo género. En lo que respecta a fiebre, viruela podría tener fiebre mayor de 38 grados y presencia que va a ser esta fiebre dentro del periodo prodrómico y presencia de un rash dentro de 1 a 3 días después de la fiebre.
La diferencia de varicela que va a tener una fiebre mucho más alta, 39 grados, y presencia de un rash mucho más corto. Y sarampión que puede tener fiebre de hasta mucho más alta, 40.5 grados, ¿no? Entonces, en lo que respecta a varicela, como les mencionaba, bueno, varicela, más adelante vamos a ver, clínicamente se parece mucho a la viruela del mono, aunque pertenecen a diferentes grupos virales. Esta aparición de rash pues va a seguir un ciclo en máculas, pápulas, vesículas, pústulas, que pueden estar presentes en el mismo estadio en cualquier área. O sea, vamos a empezar todas las máculas, posiblemente todas las pápulas, y así progresivamente. Mientras que en varicela podemos tener polimorfismo de diferentes tipos de lesiones a la vez. Mientras que sarampión, el rash no va a ser vesicular en diferentes estadios. El rash va a ser lento, mientras que en varicela va a ser más rápido. En viruela va a haber linfadenopatía, en varicela el rash va a ser muy pruriginoso y la muerte en viruela del mono puede llegar hasta un 11% en el clado 1, mientras que hasta un 4 o 6% en el clado 2. Varicela, la muerte es rara y en sarampión, bueno, es variable. Entonces, ¿qué era lo que conversábamos? Bueno, es importante que nosotros hagamos un diagnóstico adecuado. Vemos lesiones en piel y en el caso de varicela, como les mencioné, podemos observar lesiones en diferentes estadios a la vez. ¿Qué observamos acá? Bueno, vemos vemos pápulas, vemos vesículas, vemos pústulas y también hay una costra. Acá también vemos pápulas, también vemos vesículas. Pero si recuerdan en la foto que les mostré anteriormente, en el caso de viruela del mono, todas eran pústulas con centro umbilicado. Pero aquí en varicela vemos diferentes tipos de lesiones a la vez. Eso es lo que lo diferencia. En el caso de herpes simple es, bueno, es una infección producida por el virus del herpes. Herpes tipo 1, herpes tipo 2 y el herpes varicela zoster, que va a tener algunas lesiones también parecidas, pero bueno, en el caso del herpes simple, que es por herpes 1, herpes 2, se va a caracterizar porque van a tener lesiones de tipo vesiculares netamente, y estas vesículas podrían presentarse en grupos de racimos, pero muchas veces también al unirse estas vesículas podrían esfacelarse, romperse y hacer pequeñas úlceras con presencia de costra, que también podría ser un factor de confusión. En el caso del herpes zóster, el herpes zóster se va a presentar como vesículas en racimo, con mucho dolor, sensación de quemazón, y se va a localizar en dermatomas, ¿no? En algunas personas puede haber un herpes diseminado, ¿no? Generalmente el herpes se va a localizar en una zona, pero en condiciones de inmunosupresión puede haber diferentes localizaciones a la vez y ser mucho más extenso. El molusco contagioso, bueno, es uno de los diagnósticos diferenciales que podría hacernos confundir porque también se caracteriza porque tiene lesiones umbilicadas. La diferencia del molusco con la viruela del mono es que las lesiones de molusco son mucho más pequeñas. Las de la viruela son mucho más grandes. Sífilis, en lo que es secundarismo por sífilis, puede presentar diferentes tipos de lesiones en piel y estas lesiones pueden tener diferentes tipos de presentaciones, incluyendo lesiones papulares, rash sin motivo aparente. Foliculitis por infección por bacilos coco gram positivos que tenemos en la piel, se va a caracterizar también por pequeñas vesículas, netamente, pequeñas pápulas y vesículas que se van a presentar en algunas zonas. Uno de los diagnósticos diferenciales que se presentaban dentro de los casos en el año 2022 era esta infección por virus Coxsackie, que es la enfermedad de mano, pie, boca, que como su nombre lo dice, vamos a encontrar lesiones en manos, en pies y en zona oral. El resto del cuerpo no vamos a tener lesiones y eso es lo que nos hace el diagnóstico diferencial. Entonces, con respecto al tratamiento, el objetivo del tratamiento en el monkeypox es netamente tener cuidado de las lesiones.
Manejo del dolor, como les mencioné, hay mucho dolor dependiendo de la localización y netamente prevenir las complicaciones. Y esto va a depender mucho del estado inmunológico de las personas. En personas normales, generalmente hay un autocuidado, medidas de soporte, con manejo de sintomáticos y uso de terapia local, que pueden ser cremas antibióticas, netamente para, si es que hubieran lesiones sobreinfectadas, pues tratarlas. Como lesiones leves, pues como les mencioné, fiebre, fatiga, dolor de cabeza, mialgia, tos, linfadenopatía, rash en piel, algunas lesiones en mucosa. Pero en personas con inmunocompromiso, como adultos mayores, gestantes, niños, o personas que tienen algunas comorbilidades, se necesita al menos un poco más de terapia de soporte, muchas veces tratamiento oral o endovenoso con antibióticos o con analgésicos para disminuir las molestias. En esta presentación, el artículo donde saqué esta información, consideran a tecovirimat como parte del tratamiento en inmunocomprometidos o cidofovir, brincidofovir o inmunoglobulina endovenosa. Pero más o menos en la siguiente diapositiva vamos a conversar sobre estos medicamentos. En ellos podría haber compromiso severo con síntomas a nivel del sistema nervioso central, mayor sobreinfección, edema obstructivo o incluso lesiones oculares. Pero en personas con inmunodeficiencia, personas con VIH o tratamiento de terapia inmunosupresora, como personas que están en tratamiento para trasplante de órganos hematopoyéticos, trasplante de órganos sólidos o en tratamientos por cáncer. De igual modo, terapias de soporte y algunos de estos medicamentos que acá señalan como tecovirimat, inmunoglobulina venosa, algún otro antiviral. Y estos pueden tener un desenlace muy fatal con otras complicaciones como enfermedades hemorrágicas, enfermedades necróticas, enfermedades obstructivas o sepsis, netamente por el hecho de la inmunosupresión. Entonces, ¿quiénes son las personas que están en riesgo? Bueno, personas inmunocomprometidas, con inmunodeficiencia, trabajadores de salud, personas que están en contacto también con otras personas que tienen viruela del mono, incluyendo niños, personas que tienen múltiples parejas sexuales, incluyendo hombres que tienen sexo con hombres, incluso también trabajadoras sexuales y sus potenciales clientes. Entonces, ¿qué es el tecovirimat? Bueno, es un antiviral que se puso a disposición gracias a algunas autorizaciones para el tratamiento de la viruela del mono durante el brote del año 2022. El detalle es que se han realizado algunos estudios, o sea, algunos casos se han utilizado, pero los estudios demuestran de que no ha habido una mejoría al 100% en la reducción de la presencia de las lesiones en pacientes en los que se ha utilizado en la República del Congo. Ha disminuido la muerte más o menos entre un 3% a un 1% entre los que usaban y no usaban. Tampoco hay una gran diferencia estadística, por lo que se necesita más información para determinar la eficacia de tecovirimat en el tratamiento de infección por monkeypox. Actualmente hay un estudio, que es el estudio STORM, en el cual lo que se trata es que personas con cuadros de inmunosupresión que están dentro de ese estudio y ver si es que de verdad el medicamento tiene eficacia en ellos. Brincidofovir es un profármaco de cidofovir, que es un antiviral que está aprobado para tratamiento de viruela en pacientes adultos y pediátricos, pero no hay datos relacionados con el tratamiento de la infección de monkeypox, ¿no? In vitro ha demostrado efectividad contra otros ortopoxvirus que son del género del monkeypox, pero no es netamente evaluación in vitro y en animales. Vacuna con inmunoglobulina intravenosa está autorizado para el tratamiento de complicaciones debidas a algunas vacunaciones, pero igual no tiene ningún beneficio comprobado.
Y Cidofovir es un medicamento que se utiliza para el tratamiento de retinitis por citomegalovirus, que no hay muchos datos, la verdad, se desconoce si una persona con una infección grave se beneficiaría, ¿no? Entonces, las recomendaciones o lo que se vio en la tabla anterior son algunas opciones que podrían tomarse, depende mucho de la evaluación del médico tratante, toda vez de que no hay una evidencia mayor con respecto a estos medicamentos. Entonces ya casi para acabar, con respecto a la prevención, la OPS-OMS recuerda que no se recomienda vacunación masiva contra el monkeypox a la población. Se debe controlar la propagación a través de detección, diagnóstico temprano y aislamiento y seguimiento de los casos. Se recomienda netamente vacunación a contactos cercanos de un caso confirmado para monkeypox como medida de emergencia. Entonces, con respecto a la vacunación, bueno, existen dos vacunas. Está la vacuna de Jynneos, que está aprobada y recomendada por la CDC para la prevención de la viruela del mono y de la viruela ETSI. Durante el brote del clado 2 en el año 2022, se utilizó esta vacuna en personas que estaban dentro del grupo de riesgo, homosexuales, bisexuales o personas que tenían hombres que tenían relaciones sexuales con hombres, y se ha utilizado bastante en Estados Unidos y en Europa. Hay esta otra vacuna, ACAM 2000, es una vacuna aprobada para inmunización contra viruela y podría utilizarse contra monkeypox bajo ciertos protocolos, pero tiene algunos otros efectos secundarios, por lo cual no se ha expandido su uso. Ahora, en el ámbito laboral, ¿qué es lo que sabemos o qué debemos hacer con respecto a monkeypox? Bueno, en ese momento el riesgo de propagación monkeypox en la mayoría de los lugares de trabajo es bajo, la verdad. Los empleadores es necesario que tienen información adecuada sobre cómo prevenir monkeypox a sus empleados, a los colaboradores. Y bueno, pues si es que hubiera alguien que tuviera, pues asegurarse que los que tienen monkeypox sigan las prácticas de aislamiento recomendadas, ofrecer teletrabajo a las personas que tienen, que están en aislamiento y que no tienen complicaciones, conversar con el Ministerio de Salud, las gerezas, los hospitales, para identificar, monitorizar la salud de los trabajadores en aislamiento. Y las personas que han estado expuestas a monkeypox, pues no necesitan ponerse en cuarentena o ser restringidas de trabajo si permanecen netamente asintomáticas, ¿no? Una cosa es que tengan el diagnóstico y otra cosa es que hayan estado expuestas. ¿Qué recomienda la OSHA? Bueno, lo que nos señala es que el riesgo de contraer monkeypox, como mencioné, es también bajo. Durante el brote de monkeypox durante el año 2022, netamente se ha recomendado tener cuidado a algunos trabajadores que realizan labores de contacto extremo, ¿no? Como trabajadores de salud, trabajadores de entornos de congregación, como lugares sociales, refugios, trabajadores de centros de masajes, spas, gimnasios, que tienen contacto muy estrecho con las personas, amas de casa, conserjes, trabajadores de servicio que tienen contacto con la ropa también, o trabajadores de cuidados de animales. Recordemos que esta infección también se presenta en animales. ¿Y qué es lo que se debe recomendar en el caso de que hubiera personas también que tuvieran? Bueno, que los trabajadores estén alertas ante alguna erupción o síntomas compatibles con monkeypox, tienen que comunicarlo a su médico para que les haga la evaluación adecuada. El aislamiento de las personas con infección y que evitar el contacto piel a piel con personas que están enfermas, evitar contacto sin protección y una buena higiene de manos, que es lo más importante. A nivel nacional tenemos una normativa que es la norma técnica 195 del año 2022, que es la norma técnica de salud para vigilancia epidemiológica, en donde pueden encontrar varios de estos gráficos que he presentado sobre lo que son los flujogramas de envío de muestras y cuáles son las definiciones operacionales para caso sospechoso o caso definitivo. Y bueno, comparto con ustedes, bueno, este brochure es de Africa CDC, que netamente pues lo que nos dice para los trabajadores, bueno, que se podría extrapolar también para cualquier persona, que reconocer los síntomas, ¿no? Presencia de rash, fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de espalda,
presencia de nódulos o los ganglios inflamados. ¿Cómo se previene? Evitar contacto con animales, que es lo que se presenta allá, lavado de manos, estar vacunado, netamente en el caso de las personas que tienen muchos factores de riesgo, se recomienda vacunación, o aquellos que que han tenido contacto con alguien que tiene la infección. Evitar contacto con alguien que tiene ya monkeypox, netamente contacto muy estrecho, y estar informado, ¿no? Entonces, en conclusión, bueno, tenemos que el brote de monkeypox del 2022 todavía está presentando casos acá en el país, en el Perú. Se debe realizar evaluación clínica y epidemiológica adecuada para determinar la posibilidad de infección. En todo caso sospechoso, tiene que realizarse examen de descarte de la infección, ya que este es lo que nos va a definir si es que tiene o no tiene la infección de monkeypox. Y como les mencioné al momento, bueno, no existe un tratamiento específico, hay diferentes posibilidades, pero netamente es el manejo de los síntomas, el manejo de las molestias que pueda presentar y evitar las sobreinfecciones. Tener mucho cuidado en aquellas personas que tienen ciertos factores de riesgo de poder complicarse. Muchas gracias. Eso sería todo. Quedo atento a las preguntas. Muchas gracias, Enrique, por la excelente exposición. Mira qué interesante saber cómo se han actualizado varias cosas y sobre todo la importancia de tener toda esta información y aplicarla, ¿no? O sea, aplicar inclusive los descartes, los posibles diagnósticos diferenciales y cómo podemos aplicar esto en nuestro día a día. He visto que, bueno, se han ido conectando una gran cantidad de personas el día de hoy. No dejo antes de pasar a las preguntas, que por favor vayan colocando las preguntas, vamos a elegir algunas de ellas. La idea es hacer el webinar bastante dinámico. En lo que van colocando las preguntas, quiero agradecer a MEPSO por la oportunidad, junto con Ramcor y Pacífico, que han hecho posible este tipo de webinar. Creo que es bastante importante hacerlo, el esfuerzo que están colocando estas empresas independientemente de la parte comercial. Al contrario, su objetivo de este convenio es buscar las competencias de cada uno de los profesionales en estos temas tan relevantes como la viruela del mono. Le doy paso a Natalie para que podamos tener el espacio mientras vamos acomodando y seleccionando lo de las preguntas. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Enrique Orihuela y Enrique Sumaeta, por la exposición. Muy brevemente, mientras van dejando las consultas y puedan ir revisando las más interesantes para todos, les quiero compartir información de parte de las empresas que hemos organizado el webinar el día de hoy. Somos MEPSO, clínica de salud ocupacional con más de 10 años. Contamos con 4 sedes en Lima, además de realizar exámenes médicos ocupacionales in-house en las empresas. Y en provincias con nuestras alianzas a nivel nacional. Con la más avanzada tecnología y nuestros valores de flexibilidad y rapidez, te ayudaremos con tu empresa. Si quieres exámenes médicos ocupacionales, contáctanos. MEPSO, soluciones oportunas en salud ocupacional. Ya. Por parte de Ramcor, brevemente comentarles que el próximo miércoles iniciamos un curso de 3 sesiones en donde veremos gestión integral de incapacidad, invalidez y discapacidad, el rol del médico ocupacional y derechos laborales. Hemos elaborado una oferta solo para los que están el día de hoy. Les estamos compartiendo la información en el chat o pueden escribirnos al número que ven en pantalla. La oferta es válida solo hasta el día viernes y estamos por cerrar el salón. Y por parte de Pacífico, les contamos, justo estoy yo en Trujillo, el día viernes 6 y el sábado 7 de septiembre tenemos una jornada de salud ocupacional Trujillo 2024, 2 días, el evento es gratuito
y también les estamos compartiendo los links para que se inscriban y puedan participar de este evento. Es un evento muy completo con más de 10 conferencias y estamos seguros que puede ser de provecho para todos ustedes. Así que les estamos compartiendo también la información en el chat o nos pueden escribir, pueden participar de manera presencial los que están por aquí en Trujillo y también podrían participar los que no están en Trujillo de manera virtual. Así que los invitamos en ambas modalidades. Muchas gracias y ya doy pase para Enrique Orihuela y Enrique Sumaeta puedan responder sus preguntas. De acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias, Natalie. Por favor, hay de eventos que se están inscribiendo. Todo lo que podamos hacer libremente para todos está ahí. Hay muchos de los webinars que son de ingreso libre, así es que no se lo pierdan. Listo, a ver, vamos. Enrique, buenas noches. ¿La aplicación de vacunas se debe realizar a personal de salud de manera preventiva? Pregunta Jenny Maribel Dionisio. No, la recomendación es vacunación a aquellas personas que han tenido contacto con una persona que ha sido diagnosticada, ¿no? Ahora, en lo que respecta a personal de salud, se supone que el personal de salud utiliza EPPs, equipos de protección personal. Entonces, el uso de estos EPPs ya le genera bastante protección, entonces no habría motivo para vacunar. Con respecto a las vacunas, bueno, lo que pasa con las vacunas es que estas vacunas no son de producción masiva, uno. Dos, en el año 2022, que ingresaron vacunas al país, ingresó una cantidad muy pequeña de vacunas eh, y se priorizó en aquellas personas que estaban o que tenían factores de riesgo. En el caso de no hay indicación, por lo menos tampoco de vacunación a personas de salud. Netamente la recomendación es vacunación a personas con factores de riesgo de estrictamente por contacto que no utilicen mecanismos de prevención. Obviamente que una persona que es trabajadora de salud, si fuera de sus labores de salud puede contagiarse por algún otro modo, ya eso es una situación diferente, pero como trabajadores de salud como tal, no hay una indicación de vacunación para trabajadores de salud. Simplemente, igual un trabajador tiene que utilizar sus medios de protección y con eso es más que suficiente. Muchas gracias, Enrique. Otra consulta dice, ¿qué pasa con personas con diabetes? ¿Cómo les afecta esta enfermedad? ¿O tiene una evolución igual que una persona que no tenga que no tenga diabetes? En el caso de las personas diabéticas, si bien es cierto, las personas diabéticas, las personas hipertensas, están en una condición de inflamación crónica. Va a depender mucho de cuál sea su situación. Una cosa es un diabético compensado y otra cosa es un diabético no compensado. Un diabético descompensado, una persona que no toma sus medicamentos, probablemente si tiene una infección por herpes zóster, la infección por herpes zóster va a ser una infección mucho más pesada. Si tuviera una infección por viruela del mono o viruela símica, podría tener también algunas lesiones, pero el impacto netamente o las complicaciones se van a dar en personas que tienen un inmunocompromiso marcado, o sea, personas en estadio SIDA o personas que se encuentren con una disminución de su respuesta inmunológica debido al uso de medicamentos inmunosupresores. Pero en el caso de las personas diabéticas, siempre y cuando es una persona que esté compensada, que esté tomando su medicación, o sea, no debería haber mayor posibilidad de riesgo, ¿no? Y como les mencioné, el contagio es por contacto muy estrecho. Por esa razón es que el contagio se ha señalado de que podría ser netamente por contacto sexual, que es una situación en la cual uno está muy cerca a otra persona con contacto piel a piel. Entonces, va a depender también de qué es lo que haga cada persona o cómo es que se comporte. Pero de que por ser diabético, por ser hipertenso, eso genere un factor de riesgo para evolucionar mal, no necesariamente. Hay otros factores que se pueden
podrían estar presentes. De acuerdo, muchas gracias, Enrique. Y bueno, para comentarles a todos que las diapositivas y demás van a estar en YouTube. Ya se les llegará la información por medio de Ramcor a todos. Natalie, algunos están consultando dónde pueden ver el video de la diapositiva posteriormente a hoy. Sí, vamos a editar el video y colgarlo en el canal de YouTube de Ramcor completo. A ver, les comparto el link en un segundo para que lo puedan volver a ver. Y en el caso, bueno, de la última pregunta, si en Europa el nivel de contagio es alto, si bien el nivel de contagio no es alto, de todas maneras es importante tener la referencia de todas las medidas de prevención, ¿no? O sea, cualquier persona ya actualmente que tenga alguno de los síntomas o signos, sobre todo relacionados a, debe tener cierta reserva. Sin embargo, la protección personal y todas las medidas de protección de cada uno, y en las organizaciones es lo más importante. Sí, Enrique, a todo esto, mira, no hemos tenido algún otro reporte más allá de los últimos reportes que han habido. Entonces, netamente sabemos que están estos casos presentes en África. El caso del 15 y 16 de agosto de Suiza y otro en Tailandia el 22 de agosto y ya no se han reportado otros casos más. Entonces, igual habría que ver porque recordemos que durante el año 2022, al menos en Europa, ha habido bastante vacunación. En Estados Unidos también ha habido vacunación. Los grupos de riesgo, muchos de ellos ya se han vacunado y muchos ya han tenido infección. Ahora, con respecto a la vacunación, no se sabe si es que la vacuna que se ha colocado, que se ha utilizado, que era una vacuna netamente en base a cepas de viruela, que se ha utilizado en la infección por el clado 2B, tendría efectividad en este clado 2A. ¿No? Hay muchas situaciones o muchos puntos que todavía no se conocen con respecto a eso. Y como lo mencioné, no hay una producción masiva de vacunas. Las vacunas incluso llegan a África por donaciones. Y lo que dicen en las revisiones que yo he realizado es que muchas de esas, las empresas que generan las vacunas, pues a veces no llega a África porque, bueno, no hay quien las compre. Entonces son otros países son los que lo mandan, ¿no? Eso con respecto a la epidemiología, o sea, no ha habido otros casos nuevos. Y no se sabe si es que alguno que haya tenido anteriormente, clado 2, haya tenido o tenga otra vez esta nueva variante, ¿no? Como ocurría con COVID, que hemos tenido varias veces COVID por diferentes subtipos. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a todos. De verdad, ha sido un gusto tenerlos conectados el día de hoy. Y estén atentos a nuestras redes sociales de todas las empresas para poder ver nuevos y más cursos similares a este. Muchas gracias a todos. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Ya, Gracias, buenas noches, Natalie. chao. Un gusto en verte. Gracias, Enrique.